La Caja de Profesionales viene arrastrando una situación económica compleja desde hace muchos años, al punto de que se habla que el riesgo de quiebra es inminente. Ante esta situación, el nuevo gobierno planteó una iniciativa. ¿De qué trata? ¿Qué implica? ¿Qué efectos puede llegar a tener? Este será uno de los temas de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Trabajando en tratar de construir los acuerdos y la posibilidad de darle salida a este tema que, como decía, es acuciante porque el tiempo sabemos que apremia. La Caja de Profesionales tiene fondos para un par de meses, digamos, a partir de hoy y bueno, hay que dar una solución en la cual estamos trabajando con el aporte de todas las partes involucradas. ¿Va a ser definitiva o qué es para paliar esta situación de corto plazo? Bueno, ambas cosas, ¿no? El proyecto del Poder Ejecutivo está planteado de manera urgente porque hay que atender necesidades de muy corto plazo y también, de acuerdo al planteo que viene el Poder Ejecutivo, esa solución sería, digamos, daría un equilibrio en un horizonte de 20 años, que es los tiempos que en general se manejan en los temas de seguridad social. Entonces, en ese sentido, si bien después eventualmente va a poder seguir habiendo discusiones y eventuales nuevas modificaciones a los distintos subsistemas de la seguridad social, ya adelantaría, digamos, una solución más estructural de la situación de la Caja, ¿no? En el diálogo de la seguridad social va a estar en discusión el conjunto del sistema, lo que incluye también los subsistemas que integran lo que es la seguridad social en este país. Entonces, eventualmente se podría revisar y establecer cuáles serían las condiciones para que eventualmente haya personas que se puedan jubilar a los 60 años, como está planteado en lo que se planteó en campaña por parte del actual presidente. Este primer bloque de Lado B en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad. En este viernes vamos a hablar de este tema. Tengo dos invitados. Primero saludo a la doctora Graciela Sacañino, abogada de la Asociación de Afiliados de la Caja Profesionales. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto tenerte por acá. Encantada, muchas gracias. Bueno, y el economista Juan Manuel Rodríguez, que viene obviamente trabajando este tema y que conoce mucho de este asunto. ¿Cómo andas, Juan Manuel? Un gusto tenerte por acá. Encantado de estar. Bueno, para empezar, para que la gente lo tenga claro, ¿cómo se llega a este punto de que hablamos de esta crisis, por ejemplo? A ver. Bueno, este punto llegamos por varias causas. Nuestra caja fue creada en el año 1954, cuando evidentemente el ejercicio profesional libre hacía posible que el profesional con un título pudiera ejercer libremente su profesión, ya fuera abogado, ya fuera arquitecto, contador, y pudiera vivir del libre ejercicio. En esa fecha y hasta entrados más o menos los años 80, ese profesional se afiliaba a la Caja y el único aporte que tenía era pagar la cuota de la Caja. ¿Qué pasó? Fue cambiando la situación en cuanto a que prácticamente vivir del libre ejercicio profesional a lo largo del tiempo se hizo prácticamente imposible. Cuando además a eso se le agregaron otros tributos y otras obligaciones que ese profesional tuvo que afrontar, como por ejemplo el pago del IRPF, el pago del FONASA, el pago del Fondo de Solidaridad, a ese profesional que vivía, yo hablo por ejemplo de la carrera que más conozco, que es la de la abogacía, podía tener en un mes un divorcio o un desalojo, pero pretender que con ese ingreso que podía hacer le durara para poder hacer frente de repente a varios meses en que no le entraba ningún trabajo. Es decir, no tiene el que ejerce libremente la profesión un ingreso mensual fijo. Por otra parte, no podía atrasarse en el pago de la Caja porque obviamente tenía multas y recargos. Este cambio que se dio en la sociedad, en la forma de ejercerse la profesión, no fue acompañado por un cambio en la ley. Es decir, la ley siguió manteniéndose como ley para aquellos profesionales que solo ejercen la profesión en forma libre. Cuando se agotó el mercado y prácticamente se hace imposible vivir del libre ejercicio, la mayoría de los que se van recibiendo lo que intentan es obtener un puesto con un salario fijo, ya sea en el Estado, ya sea en empresas privadas, pero asegurándose un ingreso mensual. Esa gente ya no aporta en la Caja Profesional, va al BPS. Entonces, ¿qué pasó? Cada vez fueron menos los aportantes y cada vez la gente que tenía la posibilidad de jubilarse, porque también a los que estaban ejerciendo de hacía tiempo les bajaba el trabajo,
podían, apenas constituían la causal, se jubilaban. Bueno, decir que empezó esa situación de dependencia que muchos podían llegar a tener, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto no fue acompañado, en principio, por un cambio legislativo. Se siguió manteniendo aquello de que somos la caja para los que ejercen libremente la profesión. Hoy en día, pretender mantener un organismo de seguridad social solo para los que viven del libre ejercicio, hablo ya les digo, del abogado que tiene su estudio, o muchos de ellos atienden en su casa, o del arquitecto o del contador que atiende un par de empresas. Es imposible, con toda la carga que tienen, es imposible. Ahora me gustaría ir a algunos puntos. Juan Manuel, ¿qué mirada tenés vos de esta situación? Bueno, acabo de terminar un trabajo que va a salir publicado la semana que viene. Todavía no sé exactamente porque tengo 2 medios de prensa que lo quieren publicar y todavía tengo que elegir. Ajá. En realidad yo creo que el problema... primero, querría aclarar que el déficit de la caja empieza en esta década, 20, 21. Desde el 54 hasta esa fecha dio superávit. Dio superávit, pero tuvo algunos problemas estructurales por la ley que regula la caja, que es del año 2004. Entonces, lo que yo intenté hacer en este trabajo, y creo que realmente es la razón, es que de ahí comienza ahí está el germen del déficit actual de la caja. La razón de por qué ahí empieza el déficit es una ilógica, lo voy a decir de esta manera, más allá de que quienes redactaron la ley que regula la caja en el 2004 son profesionales como nosotros, particularmente economistas conocidos, en la presidencia de Jorge Valle, 2004, fin. Establecieron que los timbres, que viene a ser como el aporte... La caja no tiene aporte profesional porque no hay patrón. Entonces se crearon los timbres para sustituir ese aporte a la caja. Y estableció un mecanismo de ajuste de los timbres con 2 indicadores bastante complicados, pero la referencia que tienen esa fórmula es siempre el IPC. Con lo cual, a largo plazo, los timbres se ajustan por el IPC. Por otro lado, la Constitución el plebiscito del 79 sobre la seguridad social, que salió favorable y por lo tanto se incluyó en la Constitución, establece que las pasividades se ajustan por el índice medio de salarios. Esto lo establece la Constitución. En esto la Caja no toma ninguna decisión, aplica la Constitución, no tiene alternativa. ¿Qué es lo que pasó? Estos timbres es el entre 30 y 35% del ingreso de la Caja. Si se ajusta por un indicador y los egresos principales, que son las pasividades, se ajustan por otro indicador, se puede generar un problema de que uno aumente más que otro. Si el indicador de los ingresos aumenta más, en este caso sería el IPC, más que los salarios, la Caja tendría una enorme fortuna. Si aumenta menos, tiene un déficit, porque tiene que egresos crecientes contra ingresos menores. ¿Qué pasó en la realidad? Entre el 2005 y 2015, o sea, los 2 primeros gobiernos frente amplistas, hubo un gran crecimiento del salario. En los años siguientes este crecimiento bajó. Pero esto significó, calculado, que es lo que se va a mostrar con estas cifras, esto que se denomina descalce, significó que los salarios crecieron 70% más que los precios. 2005, 2024. Uno dice, ¿70% es mucho o es poco? Bien, si uno hace el cálculo de lo que actualmente ingresa por timbres, subiera 70% para equilibrar el indicador de los egresos, la Caja no tendría déficit, sino que tenía un superávit de un monto bastante similar al del déficit. Diría más, si no subieran 70%, subieran 45%,
la caja estaría equilibrada. Es importante eso que estás diciendo, ¿eh? Porque no es un elemento que yo ya he escuchado y que esté sobre la mesa en esta Siempre esta se ha hablado del discusión. descalce, Sí, pero sí, por nunca eso. se había cuantificado. Ajá. Lo que hicimos este año nosotros, año por año, cuantificar variación de precios y por eso, sobre todo el valor de los timbres, que es una información oficial de la Claro. Caja de Jubilaciones, y variación del salario, que es una información oficial del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, en el gobierno pasado, ¿no? El gobierno de la calle Pou se presentó una iniciativa que no fue acompañada en su momento por el Frente Amplio. Ahora este gobierno de Yamandu Orsi presentó un proyecto con algunos cambios, por ejemplo, en la tasa de aporte, en los timbres, estos que estábamos hablando, incluso hasta en la conformación de la directiva, ¿no? De la caja. ¿Cómo lo tomás eso? ¿Cómo analizan ustedes Bueno, este punto? ahí hay varios puntos. El tema de la conformación de la directiva... Que se baja de 7 a 5 con 2 integrantes del Ejecutivo, sí, ¿no? En realidad nosotros, pensado fríamente, dijimos, ¿y por qué? Porque si cuando se creó la caja eran 12 profesiones y teníamos 7 directivos para que estuvieran representadas el mayor número de profesiones en el directorio y eran pagos, ¿por qué ahora, que son honorarios, no van a cobrar sueldo, por qué se baja 5? Y de esos 5 electos por los afiliados solamente van a ser 3. Los otros 2 van a ser delegados del Poder Ejecutivo. Nos llamó la atención porque digo, si esto no significa ningún ahorro, no se va a pagar honorarios ahora. Bueno, la respuesta la tuvimos, hoy tuvimos una entrevista y la respuesta fue que en realidad el Poder Ejecutivo lo que quería era que los delegados del Poder Ejecutivo pudieran tener mayor injerencia en las resoluciones de más trascendencia de la Caja. ¿Eso fue lo que les plantearon hoy? Hoy nos contestaron eso. El motivo no es el Perdóname, ahorro. querría hacerte una precisión. Sí. Esto no es nada nuevo. En todo este periodo que yo estoy analizando, Sí. que es lo que va de este siglo, hubo 2 delegados del Poder Ejecutivo en la dirección de la Caja. 2 delegados del Ejecutivo que curiosamente pagaba la Caja, aunque eran representantes del Ejecutivo. Que por otro lado hicieron alguna alianza, por ejemplo, con un delegado que fue electo, en realidad era representante del Colegio de Contadores, porque fue llegó a ser presidenta del Colegio de Contadores, prácticamente hicieron mayoría en todo el periodo pasado. O sea, no es que el Poder Ejecutivo no estuvo y ahora va a estar. Estuvieron estos 25 años que se analizan y no se nota mucho que hayan hecho algo. Más bien, si hay algo claro es que el directorio de la Caja, pese a cobrar sueldos significativos, incluidos los del Ejecutivo, aclaro que acá los nombraron los gobiernos y en este periodo hubo gobiernos de distinto color. Todos no mostraron demasiado conocimiento o compromiso con la Caja para cambiar tendencias que vienen desde principios de siglo. Ajá. ¿Y cómo toman ustedes esto del aumento de la tasa de aporte, por ejemplo? Bueno, nosotros entendemos que a esta altura pretender aumentar a los que ejercen libremente la profesión el aporte al 22%, 22,5%. Pasa del 18 con algo al 22,5. Claro, es decir, a ver, la tasa originalmente era el 15%. En el 2004, con la primera reforma, se subió al 16,5%. En el periodo pasado se llevó por la ley express primero, pero después se habilitó al directorio de la Caja a llevarla al 18,5% y ahora en este proyecto al 22,5%. Realmente es impagable para los profesionales activos. Para que la gente lo tenga claro, ¿de cuánto estamos hablando? Sé que hay distintas categorías, por ejemplo, Sí, hay 10 categorías. Ajá. La gran mayoría, tengo entendido, está en la categoría 2. Y lo que pasa que estamos hablando de casi 11.000, 12.000 pesos, ¿no? Porque la ley habilitó en un momento malo una decisión que claramente habría que revisar, y es que alguien se puede congelar en una categoría. En la 2, por que es la ejemplo. 2. En la segunda. Que la gran mayoría aporta ahí. Y no pagan muy poquito, muy poco. En realidad, esa persona está haciendo una decisión. No pagar más a la Caja, mantener los años de actividad, porque está en actividad, dado que está en la categoría 2. Si se jubila, va a cobrar muy poco. ¿Cuánto, por ejemplo?
Y no sé, pero no mira, creo que llegue a cobrar más de... No, en este momento, y si se mantiene la ley vieja, sería la jubilación mínima, que serían 32.000 pesos. Aportando en la categoría Sí, 2. Pero van a aumentar los años que se cuentan. Bueno, por eso digo en la ley vieja. Pero aumentando Ahora, los años que se cuentan... Aumentando los años, obviamente el promedio es menor, porque esto es un promedio, ¿verdad? Y la tasa se aplica sobre el promedio. Actualmente se aplica sobre los 3 últimos años. Eso se va a llevar a 20. Lo que pasa es que si son 20 años en la segunda categoría, el promedio va a ser siempre la segunda categoría. La segunda, Entonces es el 50% de la segunda, o el 45% si se baja la tasa. ¿Y cuánto es la categoría, el sueldo de la categoría? 65. Por eso te digo, son más o menos 32.000 pesos de jubilación. Y una persona aportando casi 12.000 por mes, que es la categoría 2 aproximadamente. Sí, 12.196. Sí. Ahora, esto me lleva a preguntarles, porque lo hemos escuchado un montón de veces, nosotros, probablemente la gente que está escuchando y mirando, eso de que la caja de profesionales tiene determinados beneficios, ¿no? No tiene nada. Pero a ver, ¿de qué O es una beneficio? situación privilegiada, como se dice a veces, ¿no? Yo realmente no sé a qué se refieren. A ver, nosotros no tenemos un seguro, ya, bueno, ahora está el FONASA, pero también como cualquiera, pero no teníamos licencia por enfermedad, no teníamos la licencia por maternidad, era una licencia extraña que después había que devolver lo que no habías abortado. No tenemos nada. Absolutamente nada. Entonces digo, no sé cuáles son los beneficios. De repente en el 2016, incluso, con una resolución del directorio, se nos quitó a los pasivos, teníamos un aguinaldo de 5.000 pesos que se nos sacó. Entonces digo, no sé, realmente cuando dicen eso se refieren de repente a que las jubilaciones promedio, que es de las que se habla, en este momento y en este año, mejor dicho, en el 2024, llegó a 94.000 pesos, la jubilación promedio. Pero digo, eso no quiere decir que un profesional que aportó 30 años con grandes sacrificios, que no cobraba licencia, ni salario vacacional, ni aguinaldo, ni nada, tenga un gran beneficio con esta jubilación. Digo, no nos olvidemos que... Esta cifra se ha comparado con cifras de otras cajas que dan un promedio menor. Ahora, en las otras cajas hay aportantes de muy distintos niveles de ingresos. Un aportante profesional, dependiente, si tomáramos este grupo del BPS, ¿cobraría menos que la caja profesional? No cobraría menos. Ahora, si uno hace un promedio con todos los trabajadores, en donde se sabe, porque dice el PIT-CNT, un número muy importante gana menos de 25.000 pesos, bueno, seguramente, claro, baja el promedio, porque se considera una cantidad de categorías laborales distinta de la que se están considerando en la caja profesional. Claro, casi 500.000 personas cobran menos de 25.000 pesos, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, mucha gente que nos está mirando se puede preguntar, bueno, ¿por qué todos, la sociedad, en parte tiene que colaborar con el financiamiento de la caja? Por ejemplo, pagando los timbres profesionales. Bueno, ¿Cómo lo toman eso bueno, ustedes? no, pero lo que pasa es que no es toda la sociedad la que tiene que colaborar. Los únicos que pagan timbres son aquellos que contratan el servicio de un profesional. La persona que contrata por un divorcio, por un desalojo o el contador, lo que paga es ese cliente por ese servicio que le da esa persona en ese momento. Bueno, pero yo, por ejemplo, yendo a la farmacia a comprar un medicamento, estoy pagando porque Claro. seguramente la farmacia me traslada el precio del timbre del medicamento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también tengamos en cuenta que los precios de cualquier elemento que se compra o cualquier servicio, en todos está trasladado el costo del BPS. Porque digo, no somos los únicos. Lo que pasa es que acá en este caso se dan cuenta porque viene separado el valor del timbre. Pero en cualquier comercio en que uno compra, no sé, un saco, un par de zapatos, lo que sea, está incluido en ese precio el precio que el dueño paga, el aporte que hace por el BPS de su empleado. Digo, yo no creo que ningún patrón esté absorbiendo el aporte patronal en el costo. Digo, me parece que eso que se nos achaca a nosotros, no sé por qué, porque es normal que en una sociedad el costo que genera el empleado se traslade de alguna manera a los precios. Y como les digo, no es que toda la sociedad en su conjunto, no, es simplemente el que hace uso del servicio del profesional. Obviamente, si hay una receta médica es porque atrás hubo un médico que la recetó. Es decir, en realidad, lo que paga toda la sociedad
es el aporte patronal del trabajador, de los trabajadores dependientes. Por lo que decía Graciela, si el empresario paga el 7%, lo va a trasladar al precio. En este caso pasaría lo mismo, simplemente que como no hay una figura que lo paga, está el timbre. Pero, y no lo paga toda la sociedad, lo paga la sociedad que contrata un profesional independiente. Pero si ese profesional no fuera independiente y fuera dependiente, el empresario que lo contrata pagaría el 7% de su salario y lo traslada al precio. O sea que siempre se traslada al precio el aporte patronal, sea en timbre o sea en aporte patronal directo. ¿Ustedes consideran que con esta iniciativa se puede llegar a solucionar este tema? ¿Qué mirada tienen? ¿Son optimistas, por ejemplo? Mirá, mis cálculos me dan que en este año, si la ley empieza a aplicarse en el 25, en julio del 25, pensando que se podría, yo creo que la ley se va a aprobar, no sé si totalmente como la envió el Poder Ejecutivo, porque tiene muchas inconsistencias, pero algo se va a aprobar. Si se empieza a aplicar en julio de este año, habría superávit. Ese superávit, ¿cómo se conforma? Con 950 millones de pesos que aportan los pasivos. 950 millones de pesos. 1.270 millones de pesos que aportan los activos por ese pasaje de cuota y 660 que aporta el Estado. Es decir, el aporte central no es el aporte del gobierno, es el aporte de los activos y los pasivos. ¿Qué pasaría el año que viene? Y aquí entran una serie de dudas. ¿Por qué? El año que viene, seguramente, dado que en este segundo semestre va a haber consejos de salario, es razonable que los trabajadores no quieran sufrir nuevamente lo que sufrieron con la COVID y el gobierno nacionalista, que tuvieron el salario congelado entre el 20 y el 22. Luego subió al nivel que estaba en el 19, pero esa pancita en donde estuvieron el salario congelado no la recuperaron nunca. Con lo cual, seguramente, con prudencia, el movimiento va a decir, otra vez nosotros no. Los empresarios probablemente no estén de acuerdo porque la economía mundial está muy incertidumbre, con lo cual dice, con incertidumbre subir los costos no es razonable. Y probablemente el gobierno esté en una postura similar. Ahora, que va a haber aumento de salario no hay ninguna duda. Esta ley no elimina el descalce anterior, lo reduce. Te voy a hacer un ejemplo muy fácil, aunque son números, entiendo, pero supongamos que haya un 10% de inflación y que los salarios, en vez de subir un 10%, si tienen un crecimiento real, suben el 15%. Es decir, hay aumento del salario real. Lo que pasó entre el 2005 y el 2015. De acuerdo a la ley que está vigente, que viene de 2004, los timbres suben 10%, igual que los precios. Con esta ley no sube, cambia el régimen por la semisuma. ¿Qué es la semisuma? La suma de los precios más los salarios dividido 2. Esto es 10 más 15 dividido 2. Te da 12,5. ¿Y cuánto suben las pasividades? Lo mismo que los salarios, el 15. 12,5 de aumento de ingresos contra 15 de aumento de egresos, te da déficit. Un déficit que se va a acumular al 70 que ya existe. Esto es un ejemplo bien sencillo. Si un descalce es un golpe para las finanzas de la caja profesional, en el periodo pasado vos te daban 2 martillazos por año. Ahora te van a dar un solo martillazo. Es mejor que antes. Ahora, difícil que te cures. Economista Juan Manuel Rodríguez, doctora Graciela Sacañino, gracias a los dos por acompañarnos. La seguimos más adelante, ¿les parece? Sí, me parece bárbaro. Gracias. Cuando quieras.
Hacemos una pausa, cambiamos de tema. Hoy la situación de ANCAP generó un cruce entre gobierno y oposición. ¿Qué piensan los trabajadores? De eso estaremos hablando en un ratito. Además, la OE aquí en La Pantalla Televisión.